Buenas noches. Soy el Dr. Richard Ubelwi Leibaje y esto es DS Breaking News. Las noticias que mueven al mundo. Hoy, viernes 24 de julio de 2026, el planeta enfrenta una combinación extraordinariamente peligrosa de guerras, tensiones económicas y crisis humanitarias. Estados Unidos amplía sus operaciones militares contra Irán. Teherán responde atacando posiciones estadounidenses y amenaza las rutas más importantes del comercio mundial de petróleo. En Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania entra en una nueva fase de ataques con misiles y drones. Wall Street intenta calcular el costo económico de estos conflictos. El petróleo, bajo enorme presión. Los bonos del tesoro, en máximos de muchos meses. Y millones de personas en Venezuela y Cuba enfrentan crisis humanitarias que exigen atención urgente. Durante los próximos 33 minutos analizaremos qué está ocurriendo, por qué estas noticias son importantes y cómo podrían afectar la economía mundial, los mercados financieros y la vida cotidiana de millones de familias. Comenzamos. La confrontación entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una fase de creciente intensidad. El ejército estadounidense confirmó una nueva ronda de ataques, completando 13 noches consecutivas de operaciones contra objetivos iraníes. Los primeros golpes se concentraron principalmente en posiciones navales, sistemas costeros, instalaciones de misiles y estructuras militares relacionadas con la protección del estrecho de Hormuz. Sin embargo, durante las últimas jornadas, la campaña se extendió hacia carreteras, puentes, redes de comunicaciones, bases de la Guardia Revolucionaria y otros objetivos localizados más profundamente dentro del territorio iraní. Irán ha respondido atacando instalaciones estadounidenses en varios países del Golfo. También se han registrado explosiones cerca de una base que aloja tropas estadounidenses en la ciudad iraquí de Irbil. Las autoridades iraníes aseguran que sus operaciones continuarán mientras Estados Unidos mantenga sus ataques y su bloqueo marítimo. Esto ya no puede describirse únicamente como una confrontación diplomática. Estamos ante una guerra abierta que combina ataques aéreos, operaciones navales, misiles, drones, sanciones económicas y esfuerzos diplomáticos que hasta ahora no han conseguido detener la violencia. A pesar de los ataques, existen contactos diplomáticos. El presidente Donald Trump confirmó que representantes estadounidenses e iraníes mantienen conversaciones, aunque afirmó que Teherán todavía no está preparado para aceptar un acuerdo definitivo. Mediadores regionales han planteado una tregua temporal de 10 días. El objetivo sería detener parcialmente los ataques y crear un espacio para recuperar un acuerdo provisional entre ambos países. Por ahora, no existe garantía de que esa tregua sea aceptada ni respetada. Esta combinación de guerra y negociación crea una situación extremadamente impredecible. Un acuerdo podría reducir rápidamente el riesgo geopolítico. Un solo ataque contra una instalación estratégica, una base estadounidense o un buque petrolero podría desatar una escalada mucho mayor. Una de las mayores preocupaciones se concentra en el estrecho de Hormuz. Este estrecho es una ruta esencial para el transporte mundial de petróleo y gas natural. Por allí circulan cargamentos procedentes de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, y otros importantes productores energéticos. Estados Unidos ha reforzado su presencia naval y ha impuesto restricciones sobre embarcaciones vinculadas con Irán. El ejército estadounidense informó que disparó contra otro buque mercante, que según Washington, intentaba violar el bloqueo de los puertos iraníes. Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen han aumentado las amenazas y los ataques contra embarcaciones vinculadas con países aliados de Estados Unidos. El riesgo ya no se limita al Golfo Pérsico. También afecta al Mar Rojo, otra ruta esencial para el comercio entre Asia, Europa y América. Cuando el petróleo sube, aumenta el costo del transporte. Las aerolíneas pagan más por combustible. Los camiones pagan más por diésel. Las empresas gastan más para transportar sus productos. Y finalmente, una parte importante de ese incremento llega al consumidor.
El impacto puede sentirse en los alimentos, los boletos aéreos, la electricidad, los productos industriales y prácticamente toda la cadena de distribución. Una guerra prolongada también obliga a Estados Unidos a elevar su gasto militar. Según cifras divulgadas por el Pentágono esta semana, el costo acumulado del conflicto para Estados Unidos ya alcanzaba aproximadamente $37.500 millones. Y todo esto ocurre en un momento en que los inversionistas ya están preocupados por el déficit fiscal estadounidense, el crecimiento de la deuda pública y el aumento de los intereses que debe pagar el gobierno. Mientras la atención mundial se concentra en Irán, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa intensificándose. Este viernes, un misil balístico ruso alcanzó un evento relacionado con la industria de defensa cerca de Kiev. El ataque dejó al menos 10 muertos y cerca de 100 heridos. Las autoridades ucranianas iniciaron una investigación para determinar por qué una reunión vinculada con el sector militar se celebró cerca de zonas residenciales y sin medidas de seguridad suficientes. Otro ataque ruso contra la ciudad oriental de Sloviansk dejó más víctimas y nuevos daños. Estos acontecimientos demuestran que Rusia mantiene la capacidad de atacar objetivos estratégicos y urbanos profundamente dentro del territorio ucraniano. Ucrania, por su parte, continúa expandiendo sus operaciones con drones de largo alcance. Durante julio, unidades ucranianas atacaron más de 180 embarcaciones y objetivos marítimos alrededor de Crimea, en un intento por debilitar la logística rusa y aislar a las fuerzas desplegadas en la península. Días antes, Ucrania lanzó más de 400 drones en dirección a Moscú. Aunque las autoridades rusas afirmaron que la mayoría fueron interceptados, algunos provocaron incendios, daños e interrupciones en instalaciones industriales y energéticas. La guerra se ha extendido progresivamente más allá de las trincheras. Ahora incluye refinerías, depósitos de combustible, puertos, barcos comerciales, fábricas militares, centros logísticos y redes eléctricas. Rusia afirmó que esperará nuevas propuestas de la administración Trump para poner fin al conflicto. Sin embargo, Moscú no ha anunciado la suspensión de sus operaciones y no existe una fecha confirmada para nuevas negociaciones formales. Ucrania insiste en que necesita garantías de seguridad, sistemas de defensa aérea y condiciones que protejan su soberanía. El presidente Volodymyr Zelensky mantuvo conversaciones con representantes de la empresa estadounidense Raytheon para analizar la posible producción conjunta de interceptores del sistema Patriot. Ucrania considera estos sistemas fundamentales para defender sus ciudades frente a los misiles balísticos rusos. Por el momento, la diplomacia avanza mucho más lentamente que la guerra. Las cifras recuerdan que detrás de cada operación militar existen seres humanos. Naciones Unidas informó que, solamente durante junio, los ataques rusos causaron la muerte de al menos 265 civiles y dejaron más de 1.800 heridos en Ucrania. Fue uno de los balances mensuales de víctimas civiles más graves desde los primeros meses de la invasión a gran escala iniciada en febrero de 2022. Miles de familias continúan desplazadas. Ciudades enteras dependen de sistemas eléctricos dañados, y la reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y redes energéticas costará cientos de miles de millones de dólares. Dos guerras, dos regiones fundamentales para la economía mundial, y una pregunta que comienza a dominar los mercados. ¿Cuánto costará esta nueva era de inestabilidad? Mientras los conflictos militares evolucionan en Oriente Medio y Europa, otra batalla se libra cada segundo en los mercados financieros. Miles de millones de dólares cambian de manos. Los inversionistas intentan anticipar el próximo movimiento de la Reserva Federal. Los fondos de inversión buscan proteger su capital, y las grandes empresas tecnológicas enfrentan una nueva prueba que podría definir el rumbo de Wall Street durante los próximos meses. La sesión bursátil de este viernes dejó un mensaje claro. Los inversionistas continúan mostrando nerviosismo. Aunque el Dow Jones logró cerrar con ganancias moderadas, el Nasdaq volvió a sufrir una jornada de presión debido principalmente al comportamiento de las empresas tecnológicas.
La incertidumbre proviene de tres factores fundamentales. Primero, la guerra entre Estados Unidos e Irán. Segundo, la continuidad del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y tercero, las dudas sobre cuánto tiempo permanecerán elevadas las tasas de interés en Estados Unidos. Cuando el costo del dinero permanece alto, las empresas encuentran más difícil financiar nuevos proyectos. Los consumidores reducen el gasto. Los créditos hipotecarios se encarecen y el crecimiento económico comienza a desacelerarse. Existe un indicador que muchos consideran más importante que el propio mercado de acciones: el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años. ¿Por qué? Porque representa el costo al que el gobierno de Estados Unidos consigue financiar su enorme deuda pública. Cuando aumenta el rendimiento de estos bonos, significa que los inversionistas exigen una rentabilidad mayor para prestar dinero al gobierno, y eso normalmente ocurre cuando aumenta la incertidumbre o la inflación. Durante esta semana, los rendimientos alcanzaron sus niveles más altos en muchos meses. Los analistas consideran que la guerra, el incremento del gasto militar y el riesgo de un petróleo más caro están contribuyendo a mantener esa presión. Y aquí aparece un concepto muy importante. Si los bonos pagan intereses elevados, muchos inversionistas prefieren colocar allí su dinero en lugar de asumir el riesgo de invertir en acciones. Por esa razón, cuando suben los bonos, frecuentemente las bolsas encuentran mayores dificultades para avanzar. Todas las miradas están puestas sobre la Reserva Federal. Su principal misión continúa siendo controlar la inflación. Si el petróleo permanece elevado durante varios meses, podría aumentar nuevamente el costo del transporte, la electricidad, la producción industrial y numerosos productos de consumo. Eso dificultaría el trabajo de la Reserva Federal. Los mercados descuentan que la institución actuará con extrema prudencia. Un recorte prematuro de las tasas podría reactivar la inflación, pero mantenerlas demasiado altas durante mucho tiempo también podría desacelerar la economía. Ese delicado equilibrio será uno de los factores más importantes para Wall Street durante el resto del año. Durante los últimos años, 7 compañías han impulsado gran parte del crecimiento del mercado estadounidense: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla, conocidas mundialmente como las 7 Magníficas. Su enorme crecimiento ha estado impulsado principalmente por la inteligencia artificial. Sin embargo, los inversionistas comienzan a formular una pregunta diferente. ¿Cuánto tiempo tardarán esas gigantescas inversiones en convertirse en ganancias? Alphabet sorprendió al mercado con un incremento considerable en sus gastos de infraestructura para inteligencia artificial. Tesla continúa enfrentando dificultades relacionadas con la competencia internacional, especialmente en el mercado de vehículos eléctricos. Mientras tanto, Microsoft, Nvidia, Meta y Amazon mantienen inversiones históricas en centros de datos, procesadores especializados y plataformas de inteligencia artificial. Nunca antes las grandes tecnológicas habían invertido tanto dinero en un periodo tan corto. Y aunque la inteligencia artificial continúa transformando el mundo, Wall Street exige resultados financieros, no únicamente promesas de crecimiento futuro. Entre todas las empresas, existe una que continúa ocupando el centro de atención: Nvidia. Sus procesadores se han convertido en el corazón de prácticamente todos los grandes modelos de inteligencia artificial. Gobiernos, hospitales, universidades, empresas tecnológicas, laboratorios farmacéuticos, centros de investigación alrededor del mundo compiten por adquirir sus sistemas. Los analistas consideran que Nvidia seguirá siendo uno de los pilares del desarrollo tecnológico durante los próximos años. Sin embargo, después de un crecimiento extraordinario, muchos inversionistas también se preguntan si parte de ese optimismo ya está reflejado en el precio de sus acciones. El petróleo continúa siendo uno de los principales protagonistas. Cada ataque en Oriente Medio modifica inmediatamente las expectativas del mercado. Si una parte importante del suministro internacional llegara a interrumpirse, el precio del barril podría aumentar rápidamente.
Eso tendría consecuencias para prácticamente todas las economías del planeta. Combustibles más caros, mayor inflación, mayor costo del transporte y menor crecimiento económico. Precisamente por ese motivo, los inversionistas siguen minuto a minuto cada noticia relacionada con el Estrecho de Hormuz. No solamente se trata de una guerra regional, es un asunto que puede afectar directamente la economía mundial. Cuando aumenta la incertidumbre, muchos inversionistas buscan refugio. Y tradicionalmente existe un activo considerado uno de los más seguros del mundo: el oro. Históricamente, durante guerras o crisis financieras, una parte importante del capital internacional migra hacia este metal precioso. Por esa razón, su evolución continúa siendo observada atentamente por bancos centrales, fondos de inversión y gobiernos. El dólar estadounidense continúa siendo la principal moneda de reserva internacional. En tiempos de incertidumbre suele fortalecerse. Miles de inversionistas internacionales buscan activos denominados en dólares debido a la fortaleza institucional de Estados Unidos y al enorme tamaño de su mercado financiero. Pero un dólar excesivamente fuerte también presenta desafíos. Hace más costosas las exportaciones estadounidenses y dificulta el crecimiento de muchas economías emergentes que mantienen deudas en esa moneda. Mientras las grandes potencias concentran su atención en guerras, sanciones económicas y mercados financieros, en América Latina millones de personas enfrentan una batalla completamente diferente: la batalla por sobrevivir. Hoy viajamos hasta dos países que representan dos crisis distintas, pero igualmente profundas: Venezuela y Cuba. Venezuela continúa intentando recuperarse después de los devastadores terremotos ocurridos el pasado mes de junio. Las autoridades y organismos internacionales mantienen labores de rescate y reconstrucción mientras miles de familias siguen viviendo fuera de sus hogares. El balance confirmado supera las 5.000 víctimas mortales. Decenas de miles de personas resultaron heridas. Miles de viviendas quedaron destruidas y numerosas comunidades permanecen dependiendo de ayuda humanitaria. Lo más difícil comienza ahora. Reconstruir un país ya afectado por años de dificultades económicas representa un enorme desafío. Ingenieros estiman que carreteras, puentes, hospitales, escuelas y sistemas eléctricos necesitarán inversiones multimillonarias durante varios años. Para muchas familias venezolanas, la tragedia no terminó cuando dejó de temblar la tierra. Apenas comenzó. Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Sin embargo, su capacidad de producción continúa muy por debajo de los niveles alcanzados décadas atrás. El terremoto complicó todavía más la situación. Parte de la infraestructura energética y de transporte sufrió daños que retrasarán nuevos proyectos de recuperación. La economía venezolana enfrenta ahora un doble desafío: reconstruir y volver a crecer. Los organismos internacionales consideran que el costo económico de esta tragedia podría convertirse en uno de los más elevados registrados en Sudamérica durante los últimos años. Mientras Venezuela enfrenta una tragedia natural, Cuba continúa viviendo una profunda crisis económica y energética. Durante las últimas semanas, se registraron nuevos apagones nacionales provocados por la escasez de combustible y el deterioro de la infraestructura eléctrica. En numerosas provincias, los cortes de electricidad duran varias horas al día. En algunos lugares, incluso más. Sin electricidad, se afectan los hospitales, los sistemas de agua, las pequeñas empresas, la conservación de alimentos, las comunicaciones y prácticamente toda la actividad económica. Uno de los fenómenos más visibles continúa siendo la emigración. Miles de cubanos han decidido abandonar la isla buscando mejores oportunidades económicas y mayor estabilidad para sus familias. Cada salida representa una decisión profundamente difícil. Padres que se separan de sus hijos, abuelos que permanecen esperando noticias, profesionales que dejan atrás años de estudio para comenzar nuevamente desde cero en otro país. La migración continúa modificando la estructura demográfica de Cuba y constituye uno de los mayores desafíos sociales de la actualidad. Todo está conectado. Las noticias de hoy parecen independientes. Una guerra en Oriente Medio, otra guerra en Europa, un terremoto en Sudamérica, una crisis energética en el Caribe. Pero en realidad,
Todo está conectado. Cuando aumenta el precio del petróleo, sube el costo del transporte. Cuando aumenta la inflación, los bancos centrales mantienen elevadas las tasas de interés. Cuando el crédito se vuelve más caro, disminuye la inversión. Cuando disminuye la inversión, se desacelera el crecimiento económico. Y cuando las economías crecen menos, millones de personas encuentran mayores dificultades para acceder a empleo, vivienda y mejores oportunidades. Por eso, entender la geopolítica ya no es solamente una tarea para diplomáticos o militares. Hoy, comprender el mundo es una necesidad para cualquier ciudadano. La atención de los mercados se concentrará en 5 grandes escenarios. Primero, la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Cada nuevo ataque, cada declaración diplomática y cada movimiento militar será observado minuto a minuto. Segundo, Rusia y Ucrania. Las operaciones militares continúan, pero por el momento no existen señales claras de una solución inmediata. Tercero, Wall Street. Los inversionistas esperan con enorme expectativa los próximos resultados financieros de las mayores empresas tecnológicas del planeta. Cuarto, el petróleo. Una sola noticia procedente del Golfo Pérsico puede modificar el precio del barril en cuestión de minutos. Y quinto, el oro y el dólar, los grandes termómetros del sentimiento internacional. Estamos entrando en una etapa diferente de la historia. Una etapa marcada por 5 grandes fuerzas: la competencia tecnológica, la inteligencia artificial, la reorganización del comercio mundial, la rivalidad entre grandes potencias y la transformación de los mercados energéticos. Las decisiones tomadas hoy en Washington, Moscú, Pekín, Bruselas o Teherán podrían influir directamente en la economía de millones de familias alrededor del planeta durante los próximos años. Vivimos un momento decisivo. Las guerras continúan. Los mercados cambian cada segundo. La tecnología avanza más rápido que nunca, y millones de personas intentan adaptarse a una realidad completamente diferente a la de hace apenas unos años. Pero la historia demuestra que cada crisis también abre nuevas oportunidades. Las naciones que invierten en educación, innovación, infraestructura y desarrollo científico son las que finalmente lideran las grandes transformaciones de la humanidad. La incertidumbre seguirá acompañándonos. Sin embargo, la información confiable continuará siendo la mejor herramienta para comprender el futuro. Soy el Dr. Richard Leiva G. Gracias por acompañarnos en este análisis especial. Si este programa le ha resultado útil, le invitamos a suscribirse al canal, activar las notificaciones y compartir este contenido con quienes desean comprender cómo los acontecimientos internacionales afectan la economía, la tecnología y la vida cotidiana. Cada día analizaremos los hechos más importantes del mundo con profundidad, objetividad y visión estratégica. Porque entender el presente es la mejor forma de prepararnos para el futuro. Soy el Dr. Richard W. Leiva G. y esto fue DS Breaking News, las noticias que mueven al mundo. Buenas noches.